buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este, el lugar de la presencia del Señor. Gracias, amado Dios, Señor, por permitirnos, Papito Dios, estar en tu presencia, despertarnos, Señor, haber podido descansar. Padre Santo, te agradecemos por tu resguardo, por tu cuidado, Señor, por tu amor eterno, Papito Dios. Oh Dios eterno, Señor, te alabamos. Solo a ti, Padre Santo, solo a ti, Papito Dios, podemos ir, Señor. ¿Ante quién podríamos ir distinto a ti, Señor amado? Tú nos cubres con tus preciosas alas, Señor. Tú nos proteges en el hueco de tu mano, Señor. Tú nos abrigas, Señor, con tus plumas poderosas. Tú nos proteges y nos resguardas con tu sombra, Señor. Oh amado Rey, te alabo, Señor, te enaltezco, Padre Santo. Solo tú eres bueno, Señor amado. Solamente junto a ti quiero estar, pasar toda mi eternidad alabándote, honrándote, dándote la gloria y la honra, Señor, solo a ti, Papito Dios. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por quienes están escuchando este audio, Señor, por quienes lo compartirán, Padre Santo, por quienes no guardarán esto solamente en ellos, sino que lo llevarán a muchas más personas, Papito Dios, para que conozcan de ti, Señor amado. Te agradezco, Señor, por mi vida, por la vida de mi familia. Te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, por mantenerme vivo hasta este momento, Señor, para compartir de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Padre, por todo, por el frío, por la luz, por el sol, por el calor, por la lluvia, Señor, por el resguardo, por el alimento, por la ropa, Señor, por el aire, por lo que vemos y por lo que no vemos. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias, Papito Dios, porque sin ellas, Señor amado, no tendríamos la intención de buscarte, Señor. Gracias por ser nuestro alfarero, Padre Santo, por darnos el resguardo que necesitamos, el abrigo, Señor. Te enaltecemos, Papito Dios, y esperamos con regocijo tu venida, Señor. Ese momento en que el arrebatamiento llegue, Señor, si estamos vivos y si de pronto ya no estamos, Papito Dios, ese momento en que tú nos resucites y nos levantes como lo prometiste, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Nos hacemos a un lado, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando y tomando este grupo, Señor. Toma esta oración, toma esta enseñanza, Señor, y haz que llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos grande y ampliamente. Qué bendición poder nuevamente estar en la presencia de Dios primero que todo y también llevando este mensaje tan hermoso. Hemos venido estudiando el Apocalipsis. Vamos en el capítulo número 16, en un momento muy importante. Hemos visto cómo las copas de la ira del Señor se han derramado sobre toda la humanidad y la tierra. Hemos visto las primeras 5 copas. Recordaremos que la primera copa nos habló sobre las úlceras malignas y las pestes que caerán derramándose la copa por el primer ángel. Esta copa será derramada sobre la tierra. La segunda copa es la que fue derramada sobre el mar. Vimos cómo el mar fue lleno de muerte. Este mar azul ya no será azul, sino será un mar rojo, lleno de los restos de los animales marinos y de la contaminación que estos producirán. Esto llegará a todos los océanos, no solamente será una parte del mar o del agua, sino que llegará a todos los rincones de la tierra, a todo lugar donde haya océano, donde haya mar. Ahí llegará la copa de la ira de Dios. Vimos que no solamente se quedará
en los océanos y en el mar esta terrible desgracia, sino que también llegará a las fuentes de aguas hídricas. Aquí viene la tercer copa, que fue derramada sobre los ríos, sobre las fuentes de agua, las cuales también serán convertidas en sangre. No habrá la posibilidad de consumir agua, de curar las heridas por las llagas, por la lepra, por las úlceras malignas, ¿sí? Será un tiempo verdaderamente muy difícil. Muy pocas personas podrán consumir algo de agua. Hablábamos sobre que probablemente lo que esté guardado o embotellado será lo único que se tendrá en ese momento, y aún así eso no servirá de nada. ¿Por qué? Porque la cuarta copa será derramada sobre el sol que suministra la función de dar luz, calor y energía. Ya no dará esa función, sino que se incrementará su poder, ¿sí? Su cercanía hacia la Tierra, y los rayos solares van a ser un agente destructivo para todo el planeta. Ya no va a haber agua fresca, el calor va a dañar todas esas aguas que de pronto estén guardadas o que estén embotellados. Va a haber un calor insoportable, ¿sí? Va a hacer que se derritan algunos glaciares, lo que va a causar inundaciones en ciudades principales o en ciudades costeras por el incremento en el nivel del mar. Pero pues recordemos que todo esto va a causar una gran muerte. ¿Por qué? Porque vamos a tener un calor donde se van a quemar literalmente las personas, literalmente se van a encender. Hablábamos que se van a prender como fósforos, ¿sí? Y las otras serán ahogadas. Las ciudades serán destruidas por el aumento en el nivel del mar. Algo paradójico, ¿cierto? Como el sol con el calor quema, pero a la misma vez ahoga. Veíamos cómo se iba a nublar toda la tierra debido al calor. El sol ya no iba a suministrar esa misma luz de bienestar, sino todo lo contrario. De aquí veíamos después la quinta copa, que iba a ser derramada sobre el trono de la bestia. Aquí ya íbamos a ver cómo el trono del anticristo y su sede, en donde esté ubicado, muy probablemente, igual no tenemos cómo ratificarlo, pero muy probablemente, pues sea Roma, el Vaticano. Esta ciudad se vaya a ser destruida, ¿sí? Y pues con ella las personas que sirven al anticristo. Recordemos que todas estas plagas van a afectar a los que estén marcados con la bestia, ¿sí? Con su nombre o con su número, a los que se hayan inclinado ante la imagen y han adorado al anticristo. Pues veíamos que debido a las anteriores plagas, pues las personas que estén en esta ciudad desafortunadamente no van a reconocer a Dios como su Salvador, a Cristo, sino por el contrario van a blasfemar su nombre. Y debido a todo este pecado, pues viene la sexta copa. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estudiar la sexta copa con la ayuda de nuestro amado y Padre Celestial. Y vamos a leer Apocalipsis 16, vamos a leer de los versículos 12 al versículo 16. Vamos a estudiar, vamos a aprender muchísimo el día de hoy con la ayuda de Dios. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amado Dios, amado Rey, Señor, te pido, Papito Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, que sea tu Santo Espíritu dándonos a entender y a comprender esta hermosa enseñanza. Sé que no es fácil, Papito Dios, poder entender en nuestra humanidad esto que tú vas a traer con nosotros, esta explicación, pero tu Santo Espíritu sí lo puede hacer, Señor. Por favor, toma mi vida, Padre Santo, para que sea tú, Señor, para que seas tú, Padre Santo, hablando, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendigo a mis hermanos y bendigo a mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta sexta copa, como vemos, va a ser derramada sobre el río Éufrates. Bueno, muchos de nosotros diremos, me suena ese nombre, me suena ese río, ¿será que tiene algo que ver con nosotros? ¿Será que no? ¿De dónde salió? Bueno, hay que aprender un poquito sobre cada palabra que nos enseña la Biblia, ¿cierto? Miren, el río Éufrates es también llamado el Gran Río. Este gran río es el que estuvo en el huerto de el Edén. Recorre más o menos el río Éufrates. Ustedes recordarán en el colegio, a nosotros nos enseñaron este gran río con otros dos. Recorre unos 2.900 kilómetros desde su origen, que esto viene desde las cuencas del monte Ararat hasta el Golfo Pérsico. Es un río bien grande, es la cuna de la civilización humana, pues constituye que el borde oriental de la tierra que Dios prometió a Israel. Vamos a leer un poquito sobre este río. Miren, en Génesis 15, 18 dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Miren cómo el Señor, en su misericordia, estaba haciéndole una promesa a Abraham y a todo el pueblo de judío, a los israelitas, de que su posesión iba a estar desde Egipto, ¿sí? Desde el monte Ararat, hasta el Golfo Pérsico, o en otras palabras, hasta el gran río Éufrates. Eso es lo que compone este gran río, esos 2.900 kilómetros. Como vemos, desde el inicio, desde casi que la creación, hemos tenido que ver con este gran río. Es muy importante. Ya vamos a ver por qué es tan importante en la palabra este río, porque va a ser el lugar donde se va a desarrollar la gran batalla, la última gran batalla, que es la batalla del Armagedón. Hemos hablado varias veces sobre esta batalla, pero hoy vamos a culminar ese estudio, por eso va a ser tan profundo. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 7, dice el Señor: es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren cómo la palabra siempre se ha referido a este río Éufrates como el gran río, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Ya sabemos que este río pues pasa por Palestina, lo que actualmente pues es Israel.
Sí, ustedes saben que ahorita hay un conflicto entre los israelitas y los palestinos que viene desde hace muchos, muchos años. Se podría decir que casi desde Jacob, casi desde Jacob viene todo esto desde Abraham con toda su descendencia, con Isaac y con Jacob. Pues, ¿qué sucedió? Eh, Todos son descendientes de Abraham, la gran mayoría, pero ustedes sabrán que Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, y por donde viene la descendencia judía o la promesa de salvación que fue Isaac, o que es Isaac. Los ismaelitas son lo que ahora nosotros conocemos como los árabes. Y pues ya sabemos que los judíos pues vienen de Isaac. Entonces siempre ha habido una guerra entre ellos. Cuando en el año 70 de nuestra era, con el general Tito y el emperador Vespasiano del Imperio Romano, mandaron a destruir todo Israel y mandaron a destruir Jerusalén, lo que quedaba después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, en el año 70, y esto fue profetizado por el mismo Jesús. Todos los israelitas fueron dispersados por el mundo. Eso es lo que actualmente se llama la diáspora judía. Esta diáspora judía terminó en 1948, el 14 de mayo. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas le restituyeron la tierra de Israel a los israelitas. Los israelitas duraron más de 1900 años por fuera de su tierra, pero esa tierra fue ocupada ¿por quiénes? Por los palestinos, ¿sí? Entonces, que son básicamente los árabes. Entonces, por eso los árabes odian tanto a los judíos, tienen una guerra terrible con ellos, por eso lo quieren destruir. Fíjense desde dónde viene todo este desarraigo, todo este odio. Entonces, ¿qué sucede? En esta sexta copa, pues vamos a ver cómo va a desencadenar ya todo ese odio, debido a que toda la humanidad va a querer destruir a Israel. Va a querer destruir a Israel. Entonces van a perseguirlos y van a llegar hasta ¿dónde? Hasta Palestina, a destruir al pueblo de Dios, pero pues ya veremos qué es lo que va a suceder. Ya vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces Dios va a usar este río. Dios va a usar este río como un camino para que el pueblo, ¿sí?, sea salvo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser salvo porque se van a reunir todas las naciones engañados por Satanás para destruir a Israel. Todas las naciones, imagínense, no nos hemos unido en pro de otra situación, sino que nos vamos a unir para pelear contra Dios mismo y contra el pueblo de Israel. En Isaías 11:15 el Señor dice: el Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Este río actualmente, digamos que sus cuencas han bajado, o sea, el nivel del río es bajo, no es muy alto, pero recordemos que en ese momento los glaciares van a ser nuevamente derretidos, o bueno, nuevamente no, sino se van a derretir. Esto va a hacer que el río Éufrates suba su nivel nuevamente.
Pero Dios en un poderoso milagro, porque así es como actúa Dios, Dios en un poderoso milagro, cuando las naciones vengan persiguiendo a Israel, va a secar ese río totalmente. Al secar ese río, ¿cierto? Se va a hacer un camino, una carretera, como lo dice acá Isaías 11:15 y 16. Se va a abrir una carretera para que los judíos pasen, ¿sí? Para que huyan y para que también todas las naciones que vienen persiguiendo a los israelitas pues sigan ese mismo camino. ¿Cuál es la intención de Dios? Que lleguen al valle del Armagedón. Ya vamos a verlo, pero esa es la intención de secar ese río, que puedan pasar esas naciones, porque claramente Dios usa todo a su favor y a favor de el pueblo. Sigamos leyendo. Al secarse este río, cierto que es el versículo 12, ¿sí? Dice, nuevamente leámoslo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ya lo entendimos, y el agua de este se secó. Ya vimos cómo a la luz de la palabra, Isaías 11:15 nos profetizó esto, para que estuviese preparado, miren, el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente, básicamente, pues, ¿quiénes vendrían a ser? Recuerden que nosotros hablamos de unas confederaciones hace algunas semanas. Hablamos sobre el segundo sello, sobre el caballo rojo y las 4 confederaciones que hay: Confederación del Norte, del Sur, del Occidente y del Oriente. Hablábamos que la Confederación del Norte muy posiblemente era Rusia, la Confederación del Sur, la palabra dice que es Egipto y bueno, sus aliados. No solamente son estos países, sino son aliaciones de países. Hablábamos de el Oriente como la Confederación Europea y la del Occidente como la Confederación de China. Entonces, estos reyes que vendrán pues del Oriente vendrán a pelear, ¿sí? Para ser destruidos en la batalla del Armagedón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que este es un posible acto final de algo que se llama antisemitismo. ¿Qué es eso? Es esa guerra que hay entre los semitas, entre los que odian a Israel, ¿sí? Van a querer destruir a Israel y van a querer también venganza por las plagas que Dios ha enviado. Y recordemos que pues el Dios de Israel en ese momento, porque no va a ser el Dios de la humanidad, su Dios va a ser el anticristo, pues ellos van a ir en contra de Dios mismo, ¿sí? Ya recordemos que tienen las úlceras, que no tienen agua potable, que el sol los está, mejor dicho, quemando, que muchas de las ciudades se inundaron, ¿sí? Debido a todas estas plagas. Yo sé que es un poco difícil de entender lo que se está diciendo, pero es lo que dice la palabra, es lo que va a suceder, y pues por eso estos ejércitos que vienen del oriente, pues su destino va a ser Palestina, ¿sí? Pero pues lo que no saben es que en el gran valle del Armagedón es donde se va a encontrar su fin. Bueno, el versículo 13 nos habla sobre unos espíritus. Vamos a leerlo. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, oigas en los 3, ¿no? 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dice el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos está diciendo estos 2 versículos? El versículo 13 y el versículo 14.
De la boca del dragón, de la bestia que es el anticristo y del falso profeta van a salir tres espíritus inmundos. Estos tres espíritus inmundos, ¿cuál es su misión? Es engañar a todas las naciones, engañar a los reyes de la tierra, a todos los que tienen la marca de la bestia, para que vayan a esa batalla, para que vayan a la batalla del Armagedón. Como van buscando venganza, por eso ellos no se van a oponer. Ellos no van a entender que todo eso está profetizado, no, van a estar completamente ciegos y engañados. Entonces, estos espíritus engañarán, ¿sí?, a todo el mundo, ¿sí?, al que sigue al anticristo, van a estar engañados, y su misión es poderlos convencer para que vayan, porque pues ustedes dirán, si están enfermos, si están pasando por todas esas calamidades, ¿cómo es que se van a ir para una guerra? Pues así será tal el engaño de Satanás, que los va a convencer para que se vayan a pelear a Palestina. Por eso Dios hará el milagro con el río Éufrates secándolo, ¿sí? Y pues después ya vamos a ver a la luz de la palabra cómo va a desenvolverse esta gran guerra del Armagedón. Bueno, las ranas, ustedes dirán, ¿por qué ranas? ¿Por qué están saliendo ranas de la boca de estos tres? Pues miren, las ranas representan la inmundicia, ¿sí? Las ranas representan precisamente plagas. En el Antiguo Testamento asimismo se evidencian. Vamos a ir al libro, por favor, de Levítico. Vamos a leer el capítulo número 10, ¿sí?, y los versículos 11. Entonces, vamos, capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente: y deben enseñarles a los israelitas todos los secretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Estas plagas inicialmente no se entendía cómo era que funcionaban, cómo era que llegaban a la tierra y la destruía. No se entendía bien por qué tenían que salir estas ranas de aquí. Pues básicamente recordemos que Dios envió las plagas, ¿cierto? Dios envió las plagas por la desobediencia. Llegaron unas ranas a Egipto, ¿cierto? Y estas ranas lo que hacían era traer mucha más plaga, ¿sí?, sobre lo que estaba, digamos que pasando o sucediendo en ese momento, ¿sí? Es también un poco complicado el poder entender solamente la inmundicia de las ranas, sino como tal, miren, es que las ranas, esta figura recalca la vileza. Las ranas eran animales inmundos, muy horribles, ¿sí? Por ejemplo, ahí seguido en Levítico 11:41 dice que todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Miren cómo el Señor decía que este animal inmundo era muy importante que las personas no lo comieran. No es que ahorita pues vaya uno a ser maldito o vaya a tener algún problema por comer la rana, no, sino que eso representa eso. Hay ciertos animales que en la ley judía Dios les había dicho que no lo comieran porque eran animales impuros, eran animales que representaban la inmundicia. Nosotros hoy, gracias
al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ya sabemos que nosotros con el solo hecho de invocar su nombre y bendecir la comida, Él no va a permitir que nos pase nada malo siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Él. No va a suceder nada malo. Dice que ningún veneno podrá hacernos daño, dice la palabra de Dios, pero siempre y cuando, recuerden el estudio de el Salmo 91, siempre y cuando estemos bajo su abrigo, ¿sí? Bajo su manto, bajo su protección, que nosotros estemos en Él. Si estamos por fuera, si estamos pecando, no esperemos que Dios nos pueda proteger, solamente su misericordia, porque pues muy posiblemente nos vamos a ver afectados por lo que está sucediendo como tal, o lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Entonces, estos demonios que ya vimos pues son representados por ranas, ¿sí? Estos demonios pues van a tener la misión de engañar a la gente. ¿Y cómo van a engañar a la gente? Pues van a poder realizar señales, prodigios sobrenaturales para que la gente crea. Desafortunadamente, como nosotros somos que si no vemos no creemos, pues el diablo sí que es un experto en eso, en engañarnos, haciéndonos creer cosas que no son. Entonces va a usar prodigios sobrenaturales diseñados ¿para qué? Para engañar a los reyes, de tal modo que invadan ¿a qué? A Palestina. ¿Será tal la capacidad para engañar? ¿Será tan grande que estos espíritus inmundos pueden inducir a los reyes a hacer el viaje hasta Palestina a pesar de la infección tan dolorosa que tiene, del calor, porque recordemos que el sol está quemando, de la sequía y la oscuridad total? Imagínense cómo es el engaño tan terrible que hace Satanás, que hacen estos tres espíritus que representan a una falsa trinidad, ¿sí? Recordemos que el diablo siempre quiere copiar lo que Dios hace, entonces Dios es un Dios trino y Él quiere también serlo. Entonces Satanás, que representaría a Dios Padre, el anticristo, que representaría a nuestro amado Rey, a Jesús, ¿sí? Y el falso profeta, que representaría al Espíritu Santo. Pero pues sabemos que eso es una blasfemia, sabemos que eso es un engaño, que eso no es así, pero Él se va a presentar de esa manera. En Apocalipsis 13, de los versículos 12 al 15, nosotros ya lo estudiamos, pero miren lo que hacía la bestia. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia, o sea, de Satanás, y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primer bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debería morir. Como vemos, pues estos son algunos de los engaños, ¿sí? De los prodigios que describe la Biblia, que va a tener estos tres seres, estos tres demonios que quieren pues destruir a la humanidad. Y dicen que el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, o sea, a los presidentes, sí, esos son los reyes de la tierra, los presidentes, en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces los va a reunir para esa batalla culminante, para esa batalla en que va a luchar el mundo. Qué tristeza, pero así es, va a luchar el mundo. ¿Contra quién? Contra Dios
mismo. Miren que todo esto ya estaba profetizado, amados hermanos, y digamos que esto no es algo nuevo para la humanidad. El libro de Salmos, capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. O sea, ¿de quién? De Jesús. Miren, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Miren cuál es el engaño tan terrible que Satanás nos pone a nosotros, que nos hace pensar que nosotros somos esclavos de Dios, que nosotros estamos siendo manipulados por Dios. De pronto algunos de ustedes habrán pensado esto en algún momento. Eso es un engaño de Satanás que nos manda para que nos alejemos de Dios. En Joel, el profeta Joel, el capítulo 3, de los versículos 2 y 4, dice: miren, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Acuérdense de este nombre. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Miren los pecados tan terribles. ¿Qué tienen contra mí Tiro y Sidón y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Miren cómo el Señor profetizó todo este levantamiento que iba a hacer la humanidad en su conjunto, en su totalidad. Ser una desgracia, la verdad, porque van a ir ellos mismos, como dice el refrán, al matadero sin entenderlo, sin saberlo, totalmente engañados. En Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 3, también se habla sobre esta batalla. Atención, viene el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, están hablando del Armagedón, del día del juicio, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén, lo que hemos venido hablando. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Va a ser terrible. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, y miren, esto es muy hermoso porque esta es la profecía, amados hermanos, de lo que va a suceder cuando Cristo Jesús, sus piececitos hermosos, toquen nuevamente la tierra. Versículo 4 de Zacarías 14. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, aquí ya nos está hablando del gran valle, del valle de Josafat, ¿sí? Lo que leímos en Joel, que les dije que tuviéramos en cuenta. Este es lo que se llama el valle del Armagedón, el valle de Megiddo o el valle de Josafat. Se están refiriendo a la misma batalla. Es el mismo sitio. Es por eso que en el versículo 15 el Señor dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nos está advirtiendo que el Señor viene pronto, que viene rápido, que el Señor en ese momento, cuando Él venga y toque nuevamente con sus pies hermosos la tierra, lo que va a suceder, que va a ser la batalla del Armagedón, pero Cristo se anticipará a todo eso.
No crean que Dios va a pelear como pelean las naciones, con bombas, con espada, con metralletas, con rockets. No, 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 no. No, así no va a ser. La humanidad sí va a ir con esa intención, pero así no va a ser. ¿Mm? No va a ser así. El Señor con una sola palabra va a destruirlos absolutamente a todos. Cristo profetizó que Él iba a hacer eso. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, al libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 43 y 44. Dice la palabra del Señor: entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Está hablando en doble sentido el Señor referente a él mismo. Dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Miren, aquí viene la explicación, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cristo no nos avisó en qué momento iba a venir. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados siempre. Porque es que ustedes recordarán que hay una parábola, ¿cierto? Donde si la heredad que se le da a las personas, que es la vida y que es la tierra, no es trabajada como Dios lo manda y que más bien se echan a dormir, pues ¿qué sucede? Que se van a relajar, ¿no? O sea, nos vamos a relajar, no, es que el Señor viene dentro de 10 años. Entonces, ¿yo para qué trabajo? Yo más bien me quedo dormido los 9 años restantes, gozo, me emborracho, hago lo que sea. Y como ya sé que Él va a venir cuando ya esté cerquita, bien, bien, bien cerquita, me arrepiento. Pues así no funcionan las cosas con Dios. Eso es manipular la misericordia de Dios y no se puede así. Por eso en Lucas capítulo 12 de los versículos 39 al 40 el Señor también nos habló. Miren, dice: entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Vuelve otra vez y nos ratifica: Él viene pronto. Él viene pronto. Y esto fue lo mismo que Él dijo en Apocalipsis 3:3. Recordemos cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a estudiar este hermoso libro. En Apocalipsis 3:3 el Señor dijo, leámoslo: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Mire el Señor ese llamado que nos hace: arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Sí? Entonces, Cristo nos está llamando, amados hermanos, a que estemos preparados a su venida, que no nos dejemos engañar por el enemigo. Por eso debemos estar preparados. ¿Cómo? Velando, guardando nuestras ropas. ¿Qué quiere decir eso de guardando nuestras ropas? O sea, no estar en pecado. ¿Estar en qué? En santidad. Debemos estar en santidad. No ser perfectos, eso no lo vamos a poder hacer, pero santidad, santo, se refiere a estar apartado. Yo no puedo estar haciendo lo mismo del mundo. Yo no puedo estar compartiendo lo que el mundo da. Mire, ¿cómo sabe uno que uno está con el mundo y no con Cristo? Sencillo. Porque si el mundo lo aplaude a uno, quiere decir que uno está haciendo lo mismo que el mundo. O sea, si mis compañeros me invitan a mí, venga, vamos a bailar, no toma, solo baile. Igual usted no toma. Entonces camine y nos acompaña. Esto es una reunión de la empresa. Vamos. Y el supuesto cristiano dice, bueno, sí, pues igual yo no voy a tomar. Y va y se echa su bailada. Entonces ahí quedó el testimonio de Dios, ¿cierto? Por el piso. No, que venga, hermano, camine y se toma una cervecita, eso, una copa de vino. Camine, se toma una copa de vino. Eso, ¿qué pasa con una copa de vino? No, los cristianos no tomamos ni una
copa de vino, porque eso altera nuestra mente. Una sola copa de vino. ¿O ustedes por qué creen que, por ejemplo, cuando lo para un policía de tránsito con una sola copa de vino, ya lo multan a uno? ¿Será que una copa de vino es capaz de cambiarle a uno el sentido? No, pero es que yo lo controlo, yo lo manejo. No, pues yo no me emborracho, yo no me vuelvo loco. No, está dando un mal testimonio. Nosotros no tomamos, no brindamos entre parejas. ¿Sí? Que venga, que es que yo con mi esposa me voy a tomar una botellita de vino si solo es con ella. No, no se debe hacer eso, porque eso desencadena muchas más cosas. Por ejemplo, me tomo una botella de vino con mi esposa. Resulta que yo ya he dejado entrar otras cosas a mi mente. La botella de vino me va a cambiar mi razonamiento, no me va a dejar pensar sobriamente. No me deja pensar sobriamente, entonces voy a empezar a ver a mi esposa de una manera en que no la debo ver. ¿A qué me refiero? Aunque voy a querer tener una relación sexual con ella que no es propicia a un cristiano, sino van a sacar pasiones desenfrenadas debido al alcohol. Eso es abrirle puertas al diablo. Ah, pero es que usted sí es exagerado, David, usted es muy radical, usted es muy legalista. No, no se trata de ser legalista. Se trata de vivir una vida santa y apartada. Yo morí al mundo, entonces yo tengo que demostrar eso en todas mis áreas. Vuelvo y digo, no se trata de ser perfecto, no, pero sí de llevar una vida como Cristo la llevó. Ah, pero es que Cristo tomó vino. Sí, pero es que ese vino no era el vino de ahorita. Eran uvas con que hacían el vino. No lo fermentaban. Ese vino no era fermentado, el que tomó el Señor Jesús. No. Y el vino representa la sangre de Cristo. Por eso cuando se toma la Santa Cena no se toma con vino. No se toma con alcohol. Se toma con uvas. Uvas. Ese es el vino. Yo no compro vino de ninguna clase, ni siquiera ese vino para niños. No se hace. No se hace, está mal. Está mal. La luz de la palabra está totalmente mal, porque como les digo, nos desinhibe todo eso. Entonces debemos estar totalmente puestos nuestros ojitos en Cristo, no en las personas, sino en Cristo Jesús. Bueno, y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué toda esta exhortación que usted nos está dando? Pues miren, como les digo, la humanidad va a ser engañada totalmente, ¿cierto? Como lo hemos venido leyendo, vamos a ser totalmente engañados. Bueno, los que estén en ese momento serán muy engañados, mucho más de lo que ahorita está engañada la humanidad, porque pues vamos a querer pelear contra Dios mismo. O sea, es terrible. ¿Y en dónde es que vamos a pelear? Ah, bueno, en lo que ya ahora sí hemos hablado. Versículo 16 de Apocalipsis 16, Apocalipsis 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, por fin llegamos a esta batalla, ¿no? El Armagedón. Hemos escuchado, han habido muchas películas, han sacado muchas cosas y bueno, todo eso se sale del contexto porque la verdad ninguna muestra lo que verdaderamente dice la palabra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra? Miren, Armagedón o Megiddo, ¿sí? Como su nombre lo indica, es el nombre hebreo y es un valle. Es un valle. ¿Dónde está ubicado ese valle? Está ubicado 96 kilómetros al norte de Jerusalén. Este valle no es que se lo vaya a inventar y lo vaya a sacar Dios de debajo de la manga. No, este valle ya existe. Pues el valle exactamente no, el monte de Josafat, de Megiddo, de Armagedón, este ya existe. Aquí, amados hermanos, por ejemplo, es donde Barak,
obtuvo la victoria sobre los cananeos. Por allá en Jueces, quien quiera leerlo en Jueces capítulo 4, van a encontrar lo que hizo Barak para vencer a los cananeos. Recordarán ustedes a Gedeón, el que venció a 300, con 300 venció a un pueblo de miles de madianitas. Sí, Gedeón, con la ayuda claramente de Dios, pues Dios fue el que hizo todo, pero Gedeón fue la persona usada, ¿sí? Fue el judío usado para derrotar a los madianitas. Eso está en Jueces 7. Aquí en este valle también Napoleón batalló, ¿sí? Napoleón batalló diciendo que era el valle más grande que había visto. Eso está, por ejemplo, vamos a leer un versículo, vamos a leer Segunda de Reyes, vamos a ir al capítulo 23, ya para ir terminando. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice sobre esto. Dice: durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Recordemos que el río Éufrates termina o lleva su desembocadura a este valle, del valle del Armagedón, de Megiddo, de Josafat. Dice: el rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. ¿Sí ven? Entonces, aquí vemos cómo Dios pues ya había usado este valle para ciertas batallas. Cuando Cristo, amados hermanos, toque este valle, se va a dar fin a esta guerra, pues con una sola palabra va a derrotar y a vencer a todos los pueblos de la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 ya se nos cuenta, la palabra nos cuenta, ¿sí? 2 capítulos después, nos cuenta el Señor cómo va a ser su regreso, cómo va a ser el momento en que Él ponga sus piececitos. Esto igual lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a leerlo para entender que el Señor tiene un propósito y que ese propósito se va a cumplir en nosotros. Adicional, pues que en esa batalla Él va a vencer. ¿Cómo va a vencer? ¿Cómo va a venir Cristo en su segunda venida? Dice: entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, está escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar. Miren,
contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Bueno, aquí vemos cómo entonces en esta batalla del Armagedón el Señor no va a usar la fuerza, ni mucho menos, ¿sí? Con una palabra Él los va a derrotar. Con una palabra que va a salir de su boca van a ser destruidos. Van a ser destruidas todas las naciones. Todas las naciones que se levantan contra Él van a ser destruidas, van a ser muertos. Por eso dice que un ángel llamó a los buitres para que comieran de la carne de todos. Mire que habla de caballos, habla de los jinetes, de ricos, de pobres, de todos, porque allá van a ir todos. Todos van a ir en contra de Cristo y Él los va a derrotar, los va a aniquilar literalmente, y se van a comer esos cuerpos muertos las aves. Las aves se van a comer todos sus cuerpos muertos. Es algo terrible, es algo muy, muy complicado de entender, pero así va a ser. Así va a ser. Ese va a ser el final de la batalla del Armagedón. Más adelante igual estudiaremos a profundidad esta parte, pero como vemos, pues Cristo va a ser el vencedor después de todo esto. Y aquí veremos el final de ¿quién? Del anticristo y del falso profeta. El Señor los enviará aquí al lago de fuego vivos. ¿Por qué dice vivos? Porque ellos son hombres. Son hombres que están poseídos por un espíritu de mal. ¿Cuál es ese espíritu de mal? De Satanás. Satanás. Pero son hombres. Son seres humanos. Son seres humanos que pues fueron usados para el propósito de Satanás, pero pues como ya sabemos, el final de Satanás es el lago de fuego, el cual fue preparado para él y para sus demonios. El lago de fuego no fue preparado para nosotros, sino para ellos. Amados hermanos, como hemos visto, esta sexta copa, para resumir todo lo que hablamos y contextualizarlo rápidamente, esta sexta copa va a ser derramada sobre el río Éufrates. Toda la ira de Dios está representando el Armagedón, como el río Éufrates va a ser un río que Dios va a usar para ayudar a su pueblo cuando lo estén persiguiendo todas las naciones para destruirlo, ¿sí? Cuando lleguen a Palestina, este río se va a secar. Este río se va a secar para que puedan pasar los israelitas. Se va a volver como un camino, ¿sí? Una carretera donde ellos van a poder huir. Ahí detrásito van a venir todas las naciones para matarlos, para destruirlos. Pero pues Dios, con un gran temblor, con un gran terremoto, va a hacer que este monte, este valle del Armagedón, ese monte se abra en dos. Una parte hacia el norte, otra parte hacia el sur, que es lo que va a crear ese valle, ese gran valle. Imagínense ustedes un pedazo de plastilina en forma de montañita. Entonces cogen esa montañita y la parten en dos, ¿sí? La parten por la mitad. Un pedacito lo suben y otro pedacito lo bajan. Ahí queda un hueco en la mitad, ¿cierto? Ese hueco es lo que se llama el Valle del Armagedón. Será tan grande como lo describimos, más de 2.900 kilómetros,
pues porque va a estar todas las naciones, pues tiene que ser muy grande. Y aquí pues va a suceder la gran batalla de ¿qué? Del Armagedón. Las personas fueron engañadas por medio de los tres espíritus en forma de rana que salieron de la boca del dragón, de la boca del anticristo, de la boca del falso profeta para engañar a la humanidad, a pesar de todas las otras copas que todavía están pasando. A pesar de la copa del sol, a pesar de la copa de los mares, del río, a pesar de la copa de la úlcera. A pesar de todo eso, no se quisieron arrepentir, sino que se les ocurrió la brillante idea de ir a matar al pueblo de Israel, a destruir a los judíos y lo peor, maldecir a Dios, a Jesús y pelear contra él. La destrucción de todos estos es inminente, amados hermanos. Debemos pedirle a Dios que no nos permita vivir esta época, sino que por el contrario, en su misericordia nos lleve con Él en el cielo. Amados hermanos, fue un placer para mí poder dar esta hermosa enseñanza. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Espero de todo corazón que hayan podido entender. Sé de antemano que es un poco difícil poder asimilar esto, pero estudien, por favor, lean la palabra, tienen los versículos, ojalá puedan anotarlo, puedan tener un cuaderno donde guarden la información y asimismo explicarla y dársela a entender a otras personas. No se guarden estas enseñanzas para ustedes solamente, compártalas como la quieran compartir, pero compartan la palabra de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo. Los amamos en Cristo Jesús.